Hola billartista. En este vídeo vamos a ver 10 anécdotas e historias curiosas sobre el mejor jugador de pool de todos los tiempos, Efren Bata Reyes. Antes de ir a las anécdotas, te recuerdo que estoy participando en un concurso de trickshots. Si no lo hiciste todavía, por favor déjame un like en este post de Facebook para que podamos ganar el concurso. Te dejo el link en la descripción. Gracias, billartista. Por cierto, sigo en Tailandia. Aquí la situación del coronavirus no es tan alarmante, pero por precaución estoy prácticamente todo el día encerrado en un hotel. Y aprovecho para preparar nuevos vídeos y materiales del Billartist. Haré lo posible para subir más vídeos estos días y que podamos estar entretenidos. Billartista, es importante no salir de casa estos días, estas semanas, para evitar contagios, para no saturar los hospitales y para que la situación no se complique todavía más, así que te recomiendo que te quedes en casa. Dicho esto, vamos a las historias curiosas sobre Efren Reyes. Empecemos por el principio, los inicios. Efren Reyes es el quinto de 9 hermanos. Nació en 1954 en un barrio humilde de Angeles City, en Pampanga, Filipinas. Vivían en una casa sin luz ni agua caliente, con muy pocos recursos. Así que a los 5 años sus padres lo enviaron a Manila, la capital, para que viviera y ayudara a su tío, que era el dueño de una sala de billar, Lucky 13. Efren era muy jovencito, pero ayudaba a su tío con el negocio y rápidamente quedó fascinado con el billar. Se quedaba horas y horas viendo cómo jugaban los mayores, cómo apostaban, cómo ganaban o perdían dinero con ese juego. Él también quería jugar, pero no le dejaban por su edad, así que tenía que ingeniárselas para tirar bolas de escondidas con la ayuda de una caja de Coca-Colas para poder alcanzar la bola. De noche, cuenta el mismo Efren, dormía encima de la mesa de billar con la funda como manta, y a veces debajo de la mesa, para que no le vieran. Es increíble cómo el bueno de Efren supo salir de esa pobreza, de una situación muy precaria, gracias al billar. 2. ¿Tuvo entrenador? ¿Cómo aprendió a jugar? ¿Quién le enseñó? ¿Quién fue el maestro del maestro? La respuesta es nadie, o mejor dicho, él mismo. Efren Reyes no tuvo ningún maestro, ni siquiera su tío, el dueño del local de billar. Lo que hacía Efren era observar el juego de otros y quedarse con lo bueno de cada uno. También se fijaba mucho en los errores que cometían, para no repetirlos. Imaginaba y visualizaba los tiros primero en su cabeza y luego, cuando tenía una oportunidad, lo practicaba sobre la mesa. Así es como poco a poco fue aprendiendo desde los 8 a los 11 años. Con 12 años ya jugaba y ganaba partidos por dinero. 3. ¿Por qué Bata? En esa época había otro jugador mayor también llamado Efren, así que para diferenciarlos le pusieron el mote Bata a Efren Reyes. En tagalo, el idioma filipino, Bata significa niño. Desde entonces ya se quedó con ese apodo, Efren Bata Reyes. 4. Las carambolas de la vida. Según el mismo Efren, su mejor época como jugador de pool fue entre 1970 y 1976. Tenía 16 añitos y junto al pionero José Parica era ya el mejor jugador de Filipinas. ¿Qué ocurrió a partir del 76? Pues que la gente probablemente se cansó de jugar y de perder contra él. Encontrar rival era cada vez más difícil. Bajó de nivel, así que decidió probar suerte en otra modalidad, el billar de carambola. Efren estuvo jugando unos 5 años a carambolas entre 1976 y 1981 y de hecho se le daba muy bien. Esa es una de las razones por las cuales Efren domina muy bien los tiros por banda y no necesita usar el taco de salto. Lo odia, de hecho. El año pasado estuvo compitiendo en los SEA Games en la modalidad de carambola a una banda. Es un juego que le gusta, pero obviamente lo suyo es el pool. 5. César Morales. Esta es mi anécdota favorita. ¿Quién es César Morales? Pues es también un buen jugador filipino y uno de los mejores amigos de Efren Reyes. Su amistad empezó a construirse en los años 70 y en los 80 se hicieron inseparables. En esa época Efren ya había regresado a Pampanga, su ciudad natal, y jugaba money games por la zona, especialmente en Angeles City, donde se ubicaba la base naval norteamericana. César siempre lo acompañaba y era testigo de sus victorias sobre los soldados americanos, que eran incapaces de ganarles
de ganarle a Efren sobre la mesa. César también estuvo con Efren en su primer viaje a Estados Unidos. Fue en 1985 y aquí es donde viene la anécdota curiosa. Meses antes de ese viaje, un americano expandió el rumor de un jugador filipino invencible. Ese jugador era Efren Reyes. Muchos billaristas americanos estaban advertidos del nombre, pero no sabían cómo era físicamente. Para pasar desapercibido y poder jugar money games y torneos en Estados Unidos, en ese primer viaje Efren tuvo que ponerse un apodo. Y el apodo fue César Morales, el nombre de su amigo. Dicen que Efren y sus apostadores ganaron $81,000 en esos 21 días de viaje por USA, compitiendo y jugando con otros jugadores por dinero. Una barbaridad. Y además, Efren descubrió que no solo se jugaban partidos por dinero, sino que también había torneos. Se apuntó con el mismo apodo al Reds 9-Ball Open en Houston en 1985 y adivina qué pasó. Que lo ganó. Pero al terminar el campeonato tuvo un descuido. Un aficionado le pidió un autógrafo y él firmó como Efren en vez de como César Morales. Así descubrieron todos que en realidad César Morales y Efren Reyes eran la misma persona. 6. La dentadura. Efren arrastraba problemas y molestias en los dientes de hacía tiempo. Los dentistas decidieron que era más fácil tirarlos que tratar de arreglarlos, y así es como fue perdiendo uno a uno todos sus dientes originales. Al hacerse famoso, el manager de Efren Reyes le propuso ponerse dentadura postiza para dar mejor presencia, y se la fabricaron en Los Ángeles. ¿Qué pasó? Pues que después de ponérsela empezó a jugar mal, y Efren es un poco supersticioso. Entonces en 1995, volviendo de un torneo, la azafata del avión le sirvió un plato de ternera y al darle un bocado se le salieron los dientes. Cuenta su manager, Rolando Vicente, que Efren se fue al lavabo en ese momento y tiró la dentadura por el retrete. «Me molesta, ya no la quiero», dijo al volver. Y desde entonces, sin dientes. Ronnie Alcano, 2 veces campeón del mundo, se quitó también los dientes para mostrar su admiración hacia Efren. 7. El boom de 1999. Ganar el World 9-Ball Championship en 1999 marcó un antes y un después. No solo para la carrera profesional de Efren, sino para el billar en Filipinas. Era el primer jugador filipino que conquistaba el Mundial de Bola 9 y al estar televisado, esa victoria se vio en todo el mundo. Cuando regresó de Gales y llegó al aeropuerto de Manila, los filipinos lo recibieron como un auténtico héroe. Efren no pudo evitar emocionarse ese día. Todo el mundo quería una foto o un autógrafo con él. Cuenta el mismo Efren que sus dolores en la muñeca y en los brazos se deben en parte a haber firmado tantos autógrafos. A partir de entonces, a partir de ese año, se convirtió en el ídolo del país y el pool se hizo cada vez más y más popular en territorio filipino. 8. El dinero. Las ganancias de Efren Reyes. ¿Cuánto ganó con el billar en toda su carrera? La respuesta corta es muchísimo dinero. Contando solo torneos oficiales, ganó más de $2 millones sin descontar impuestos. Si lo comparamos con el snooker u otros deportes de élite más mediáticos, es muy poco. Por ejemplo, Ronnie O'Sullivan lleva unos $13 millones en ganancias solo en torneos. Pero teniendo en cuenta los orígenes humildes de Efren, $2 millones es un dineral. Fue durante 5 años el jugador con más ingresos de la temporada en el ranking de AZ Billiards y su mejor año fue en 2006, cuando consiguió $646,000 solo en esa temporada. Fue el año que ganó el BPT World Open A-Ball Championship, el torneo mejor pagado de la historia del pool, con $500,000 para el ganador. Buena parte de todo el dinero que ganó Efren lo destinó a ayudar a su familia y amigos en Filipinas. 9. Otras aficiones más allá del billar. Efren es un tipo sencillo, humilde y muy familiar. A pesar de haber ganado mucho dinero con el billar y mucha fama, no ha cambiado, sigue siendo tan campechano como antes y creo que eso es lo que le convierte todavía en más leyenda. Cuando no juega al pool suele estar con su familia, que son muchos, tiene 3 hijas y varios nietos, además son 9 hermanos en total y unos cuantos tíos, así que me imagino comidas familiares bastante multitudinarias. A Efren le encantan los juegos,
y cuando no está en el pool suele pasar el rato jugando a las cartas, al póker y también al ajedrez. Dicen que es muy competitivo, incluso en estos juegos de mesa, y la verdad, me lo creo. Y 10. ¿El mago sigue jugando? ¿Hasta cuándo lo hará? Efren Reyes tiene 65 años, está mayor y arrastra problemas físicos. La vista, los hombros y las muñecas ya no son lo que eran, pero eso no le impide seguir jugando. En 2017 hizo un tour de despedida por Europa con su colega Francisco Bustamante. Desde entonces ya no juega torneos internacionales, como mucho de vez en cuando va a Estados Unidos invitado al Derby City Classic o a jugar algún partido de exhibición, como hizo recientemente con Mika Immonen en el Amsterdam Billiards de Nueva York. Lo que sí está haciendo Efren Reyes cada semana es jugar partidos por dinero con jóvenes filipinos. Juega con handicap favorable, le dan la 9 a bola 10 y una partida de ventaja. Suele jugar 3 o 4 partidos por semana, normalmente con apuestas de unos $1000 por partido. Si no lo viste, te dejo por aquí abajo el vídeo en el que te muestro cómo es por dentro uno de esos partidos de exhibición. Está claro que Efren quiere seguir jugando y él siempre dice que lo seguirá haciendo hasta que el cuerpo se lo permita. Ojalá sea por mucho tiempo. Bueno, billardista, hasta aquí las 10 anécdotas e historias curiosas sobre Efren Reyes. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un buen like y compártelo con tus colegas del billar. La verdad es que hay muchas más anécdotas por contar. Si quieres que haga la segunda parte de este vídeo contando más historias de la leyenda del pool, déjame aquí abajo tu comentario. Mucho ánimo y cuidado con el virus. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, billartista.